Ser hijo de Dios significa caminar siempre de la mano de Dios, hacer su voluntad y no la propia, poner todas nuestras esperanzas y preocupaciones en las manos de Dios y no preocuparse de sí mismo. Estas palabras vienen precisamente de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, palabras muy apropiadas para estos tiempos y también algo muy apropiado para estos tiempos. Amigos de Reconquista Network, es nuestro invitado, el licenciado Luis Eduardo López Padilla. Licenciado, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, muy amable por la invitación para este programa. Bueno, pues nosotros también estamos muy encantados. Somos grandes seguidores de su trabajo. Para las personas que ya lo conocen, obviamente, el licenciado es muy popular. Ha sido invitado varias veces en el programa del señor O'Farrill, El Pulso de la Fe. También tiene un sitio, Apocalipsis Mariano. Es contribuidor, autor de más de 30 libros, ¿verdad, licenciado? Y 33 para ser exactos. 33, coincidencia con la edad de Cristo a lo mejor, pero autor, conferencista, entre muchas otras cosas más, además de que es abogado, si mal no tengo entendido, de profesión. Así es, estudié la carrera de Derecho en la Escuela Libre de Derecho, que es, en mi opinión, la más prestigiada en México, y tuve la fortuna de poder ser egresado y titulado de esa escuela. Así, entre muchos logros más. Entonces, licenciado, pues antes de entrar en materia, porque muchas personas ya lo conocen, usted habla mucho sobre escatología, sobre la iglesia, en fin de los tiempos, discernimiento, entre otras cosas. Vamos a comenzar un poquito diferente. ¿Okay? Vámonos al origen del señor López Padilla. Queremos saber un poquito más de usted y luego nos transicionamos a todos sus temas. Primero que nada, pues, ¿de dónde es usted, licenciado? ¿Dónde crece? ¿Cuál es el ambiente de su infancia? ¿Creció en un hogar católico, no católico, nominal? ¿O cómo estuvo la cosa ahí? Bueno, mire usted, su servidor proviene de una familia de raíces católicas. Mi padre, hijo de cristero, oriundo de Arandas, Jalisco, y mi madre, una mujer de una formación excepcional, de una intachable moral, oriunda de León, Guanajuato. Ella estudió en San Luis Potosí, en el Sagrado Corazón de Jesús, y se formó muy bien, y de esa herencia paterna y materna, los hermanos, que somos 8, tuvimos la oportunidad de formarnos en los valores fundamentales de la fe cristiana. Fruto de eso, pues hay 4 hermanos entregados a Dios, una religiosa y 3 en el Opus Dei, y 4 que optamos por el sacramento del matrimonio. Su servidor tuvo la oportunidad de formarme en el Opus Dei, estudié parte de la filosofía y teología como laico, entre los años 75 a 80 más o menos, y eso me dio un bastión importante para lo que luego sería el estudio de las mariofanías, o lo que es toda esta presencia mariana en el mundo en los últimos 200 años, que comenzaron en 1986, cuando tuve la oportunidad de escuchar sobre las apariciones de la Virgen en Medjugorje, Yugoslavia. Entonces, impactó que la Virgen estuviera apareciéndose durante varios años y de manera cotidiana. Y yo recuerdo haber leído algunos libros de un español que luego conocí personalmente, el señor Francisco Sánchez Ventura y Pascual, fundador de la revista María Mensajera en España, un católico, un abogado, economista prominente, español, que tuvo algunos premios muy connotados en España y que llegó a ser consejero del rey en el exilio, allá en España, un hombre muy capaz. Y él conoció las apariciones de Garabandal y dedicó su vida entonces, a partir de los años 60, a difundir el mensaje de la Virgen. Y a través de él conocí el fenómeno universal, las apariciones marianas, un encuentro que tuve oportunidad de ir a España en el año 86, a raíz precisamente de haber conocido, repito, las apariciones de Medjugorje. Entonces yo estaba dedicado a la abogacía, ganamos muy buen dinero,
estaba la socio de un despacho fiscalista, y dejé todo eso para dedicarme a difundir el mensaje mariano, a estudiar su propósito principal de la Virgen, ampliar el estudio a las revelaciones privadas, y ahí empecé a ahondar en el libro del Apocalipsis, del apóstol Juan, que es el libro, en mi opinión, más importante de la revelación, o por lo menos en estos tiempos, a conocer todo el bagaje bíblico y fundamento escriturístico de las revelaciones privadas, porque se afirman que las apariciones marianas no son dogma de fe, lo cual es cierto. Entonces, para darle un contexto más sólido a la mariofanía, pues había que estudiar las profecías de la Sagrada Escritura, tanto los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Malaquías, Daniel, como todo lo que es la revelación de Jesucristo en los evangelios sinópticos, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, lo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo para estos tiempos, y rematado todo eso a la luz del septenario apocalíptico de Juan, que es la historia de la iglesia desde el punto de vista sobrenatural, desde la ascensión del Cristo a los cielos hasta su segunda venida, con todas las luchas, pruebas y persecuciones que la iglesia va a sufrir como consecuencia del misterio de la iniquidad que habla Pablo, y finalmente cómo el mal va a ser vencido en la sobreabundancia del bien divino, que es lo que se conoce como parusía. Entonces, todo ese tema lo fui ampliando, conociendo durante todos estos 33 años. También tuve oportunidad de ampliar temas ligados a toda esta mariofanía, como es el llamado nuevo orden mundial, el gobierno mundial, llamado obviamente el tema del demonio, el satanismo, el ocultismo, qué puede hacer el demonio como ángel caído, qué conoce, qué sabe, qué puede hacer, qué no puede hacer, el tema de la nueva era, del New Age, lo religioso. Entonces, como usted se da cuenta, son temas conexos a todos estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, todo lo que ahora está ocurriendo, pues de alguna manera ya su servidor hace muchos años, 20 años, en mis libros pues hablaba de la ideología de género, hablaba del ataque que vendría a la familia, a la sociedad, la confusión que iba a darse en el mundo y también lamentablemente en la iglesia, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, lamentablemente, hoy por las redes sociales hay mucha información y desinformación. Entonces la gente cree que está en condiciones de poder opinar y poder dar puntos de vista respecto a la escatología católica, y me parece que hay mucha confusión, y creo que este programa puede ayudar un poco a aclarar algunos errores que están creando mucha confusión entre los fieles, sobre todo en el ámbito católico. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, es uno de los propósitos de este medio, el traer clarificación, discernimiento por medio de personas que están viviendo la fe, que están preparadas. Obviamente, tenemos todo un repertorio de invitados de videos, que por cierto, los invitamos a que los compartan y se suscriban a nuestro canal. Si no lo has hecho, y obviamente compártelo por tus redes sociales. Licenciado, pues ha mencionado en síntesis muchas cosas. Yo sé que es por encimita, prácticamente le di una repasadita, pero es bastante denso. Antes de entrar ahora sí a lo bueno, tengo una duda nada más, es un poquito más en el ámbito personal. Cuando usted menciona que deja todo, una carrera muy lucrativa, prestigiosa, los abogados pues tienen un prestigio también en Estados Unidos, deja todo y se vuelca al mensaje mariano. Primero que nada, ¿le llevó algún problema, digamos, personal o existencial? O sea, a lo mejor llegó a dudar algo, o sea, ¿tuvo algún reto, por así decirlo, o nunca tuvo ese titubeo por una vez que decidió? Pues mire usted, ya ha visto, como decimos en México, a toro pasado. Sí fue una decisión muy, ¿cómo le diría?
violenta, porque literalmente dejé la profesión, que a mí me costó 5 años de mucho estudio, Sí. y 5 años de arduo ejercicio de la profesión. Como lo repito, ganaba muy buen dinero y era socio del despacho. Pero ahí viene lo que se llama una vocación. Sentí en mi interior que, sin yo ser nada especial, ni de luego vidente, ni mucho menos, pero sentí en mi interior el llamado del cielo de dejar lo que era mi fruto profesional para dedicarme ampliamente a esto. Y así fue, literal. Quizá a lo mejor algunos lo vieron como una decisión irresponsable, pero fue lo que sentí en mi interior y empecé a dar charlas. Y además, déjeme decirle, y está Dios de testigo, jamás supedité ninguna conferencia, ni a los días de hoy, a ningún pago alguno. O sea, nunca cobré por las conferencias, salvo que fueran pláticas con un propósito para obtener recursos o fondos para una actividad de algún grupo apostólico que querían tener fondos para algo. Entonces yo pedí ahí una participación mínima. Pero fuera de eso, salvo lo que son mis viáticos, nunca supedité hasta los días de hoy ningún cobro por las pláticas. Entonces lo que hice era estudiar. Las editoriales no fácilmente editan libros de esta naturaleza. Mucho éxito editorial a juicio de ellos, aunque mi primer libro fue un bestseller. El que escribí fue Advertencias Marianas a la Humanidad, y ese libro en 4 meses habían vendido cerca de 100,000 ejemplares. Wow. Porque era un libro que en México abordaba el tema de la escatología, del final de los tiempos. Me parece que por primera vez, y eso impactó a cierto público, el libro se vendió como pan caliente, como decimos aquí en México. Y a partir de entonces, su servidor recopilaba la información, dictaba a mi secretaria, elaboraba el libro, y luego su servidor también lo mandaba a imprimir, compraba el papel, diseñaba la portada, iba a recogerlos, los cargaba, los subía al despacho, los volvía a bajar, los enviaba, y así prácticamente los 33 libros. Entonces, eso sí, los libros pues, que distribuía, pues sí los cobraba, tenía que cobrarlos. Pero fue una decisión consciente, pero al mismo tiempo una decisión muy, muy puesta en fe, porque entendía que era un llamado del cielo. Wow. Impresionante testimonio, sobre todo porque a veces las personas hacen unos juicios basados nada más en lo que ellos perciben. Así es. Seguido son equivocadas, los sentidos y el corazón es engañoso, más seguido de lo que queremos admitir. Licenciado, entonces, ya que mencionamos ahorita los temas, y qué bueno que nos aclara y le agradecemos que nos aclare esta parte personal, porque obviamente no está obligado. Vamos a entrar antes de escatología, pienso yo, licenciado, que es importante para poder entender escatología, hay que definir la qué es. Y segundo, a lo mejor es importante para las personas que no estén familiarizadas al respecto de esto, pues en base a qué se trata. O sea, la escatología tiene que ver específicamente con la humanidad, con la iglesia, porque al final de cuentas, licenciado, culturas paganas también tienen un concepto escatológico. O sea, hay cosas como el famoso concepto de la era de Acuario. O sea, y en los tiempos antiguos también había conceptos cosmológicos diferentes del Antiguo Testamento. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a escatología? ¿En qué se refiere específicamente, licenciado? Sí, a ver, vamos a ver, la escatología que en realidad, y de acuerdo a un autor que leí argentino, Leonardo Castellani, sí, que quizá uno de los autores, en este caso jesuitas, más prolíficos en obras de literatura y de escatología católica. Él explicaba que en realidad la escatología viene del griego eschatos,
con J, que significa lo último, el estudio de lo último. Okay. En cambio, la escatología, de acuerdo con la Real Academia Española, con C, significa pornográfico o excremental. Una ocasión salió un anuncio en el periódico aquí en México que estaba suscrito, Reforma, hablando sobre una actuación de la selección mexicana de fútbol. Y decía el título del periódico de la sección deportiva: escatológica actuación de la selección mexicana. Me llamó la atención, porque dije escatológica. Entonces, efectivamente, la escatología excremental. Entonces, si nos quedamos con que la escatología es excremental, entonces Juan, el autor del Apocalipsis, es un autor excremental, ¿no? Y en un libro de Apocalipsis que escribí, pues puse con J, escatología, porque en realidad la raíz griega, el concepto de escatología como lo último es con J, no con C. Entonces, es escatología con J, escatología es el estudio de lo último, que puede referirse tanto a la persona privada, que es lo último de la persona privada, pues la verdad es de fe, que se conocen los llamados, se conocen como lo último, pues, la muerte, juicio, infierno, cielo, que son las realidades últimas que están relacionadas con la persona humana, los llamados novísimos. Okay. Novísimos. Y luego la escatología pública, que se refiere a lo último respecto al mundo y respecto a la iglesia. Los acontecimientos que se refieren a lo que va a ocurrir al final del mundo, que es una derrota y una victoria, como Jesucristo nuestro Señor, que pasa por una derrota aparente y una victoria final. La derrota, humanamente hablando, es su muerte en la cruz. Sí. Pero esa derrota es, a los ojos del mundo sobrenatural, es la victoria que nos gana la redención de Jesucristo a los hombres y la reconciliación del Padre Eterno con toda la humanidad. Entonces, la humanidad, el mundo, como consecuencia del misterio entre el bien y el mal, que Dios todo lo hizo bueno, bello y verdadero, no creó el mal, Dios no es autor del mal, pero el mal existe como la desordenación del bien o como la falta del bien. Entonces, podemos decir que la causa eficiente del mal, si cabe hablar así, sería el demonio, Satanás, que es un ángel caído, que también fue creado bueno por Dios. El demonio es bueno por naturaleza. De hecho, podemos decir que es bueno, bello y verdadero. Pero es malo por voluntad, porque él decidió apartarse de Dios y alejarse de Dios. Entonces, este demonio, que es la causa eficiente del pecado original de los primeros padres, se viene a elegir como el causante del mal en el mundo. Entonces, esta lucha entre el bien y el mal, dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución Luz de las Gentes, que va a estar presente hasta el día final. Entonces, esta lucha tiene un punto álgido que es en el final de los tiempos, que se conocen así, como final de los tiempos, y para ser más precisos, sería el final de los tiempos de las naciones. Es decir, que Dios vino al mundo a través del Verbo, Jesucristo, que se hace carne en las entrañas purísimas de María, y se hace presente en el mundo, alcanza la redención y viene a los suyos, y los suyos, el pueblo judío, no le recibió. Sí. Entonces rechazan los judíos a Cristo, y las naciones, a las que no vino Jesús, aceptan el Evangelio. Entonces, Dios le da a las naciones 2000 años para que entren al Evangelio y se conviertan. Esos 2000 años van desde la ascensión de Cristo hasta el final de los tiempos de esas naciones. Por eso se llama final de los tiempos.
¿Los tiempos de quién? De las naciones, o sea, de nosotros. De las naciones que recibimos el Evangelio y se nos va a pedir cuentas de haber conocido el Evangelio durante estos 2000 años. Y es lo que se llama final de los tiempos. No es el fin del mundo, sino el fin de esta época que estamos viviendo, donde la lucha entre el bien y el mal se ha vuelto más violenta y donde aparentemente el mal está tomando ventaja o parece que va a ganar tanto en el mundo, en la realidad del mundo, como en la realidad de la iglesia, en las dos realidades. Entonces, por eso es importante las profecías, porque las profecías lo que ayudan es a saber por adelantado qué va a suceder. Dice un dicho que la flecha duele menos cuando se ve venir. Entonces, si yo ya sé lo que va a suceder, puedo afrontar mejor el futuro del mundo y de la iglesia para que no nos agarre prevenidos. De hecho, todo bautizado, por su bautismo, debe saber que es sacerdote, profeta y rey. Eso está en potencia, porque el sacerdocio, nuestro reyesía y nuestro don de profecía lo tenemos medio apagado, pero hay que hacerlo luz para ser profetas y entender lo que está sucediendo en el mundo y en la iglesia y lo que va a suceder más adelante. Entonces, esa es la escatología, el estudio de este tiempo es particular, no solo de este tiempo, sino también del que precede al fin de la historia, que no es ahora, el fin del mundo, que todavía faltan muchos años por delante, pero estamos en el fin de una historia que vamos a decir que va a purificar a esta historia para comenzar una nueva, y luego vendrá más adelante el tiempo final o el fin de la historia de la humanidad. Usted me decía usted comentaba que había ciertos grupos paganos, esotéricos, que también hablan un poco de lo mismo, entre comillas, la era de Acuario, el fin de la era de Piscis y comienzo de la era de Acuario, o los mayas hablaban del 22 de diciembre del 2012, muchas tribus y pueblos antiguos hablaban del fin de la quinta era, el comienzo de la sexta era, y los mayas y los aztecas. Bueno, entonces hay un fondo de verdad. Hay un fondo de verdad. No es mentira pura. Es como si ellos hubieran tenido acceso un tanto distorsionado de la revelación divina a través de unos instrumentos no muy aptos, porque el único instrumento auténtico y verdadero que tiene la palabra es Jesucristo. Pero los demás algo oyeron, algo distorsionado, y lo revelaron en sus propios grupos, tradiciones, y por eso hay un fondo de verdad. Pero lo más importante para conocer la verdad es la revelación cristiana y lo que María, como Madre de Jesucristo y Madre nuestra, por encargo del Padre Eterno, nos viene a anunciar para estos tiempos. Y perdón la extensión de la respuesta. No, agradecido por haber clarificado eso, porque es un área y hacemos ese hincapié o ese énfasis donde abunda, por desgracia, la confusión. Agreguen en los tiempos, como lo dijo el padre Olivera, ya no son post-cristianos, sino son tiempos apóstatas, pues obviamente se revuelve más la situación. Y un dato interesante también, licenciado, como usted menciona, estas culturas tuvieron acceso, aunque sea distorsionado, a la verdad. Me recuerda también que muchas culturas, especial en el Oriente Medio, en muchos siglos atrás, milenios atrás, de hecho, tenían también algún tipo de recuento de una inundación, que es la historia del Arca de Noé, para acabar pronto. Así es. Son comunes denominadores, no quiere decir, como usted lo dice, que sean verdad en todo su esplendor, pero reflejan o apuntan a una fuente fidedigna, que es la relación divina de nosotros en el cristianismo. Entonces estamos en estos tiempos de las naciones, tiempos obviamente donde nosotros como Nuevo Israel, eventualmente vamos a tener que dar respuestas sobre este evangelio, como los invitados, por así decirlo. La pregunta es, ¿por qué tanto amor de Dios? ¿Por qué tantos avisos de nuestra madre? Porque ella es un instrumento de Dios,
hacia nosotros, que originalmente pues no somos un pueblo elegido técnicamente hablando, o sea, somos el reemplazo casi, o el repuesto, no sé cómo le quieran decir. Y aún así Dios, como si eso no fuera suficiente, nos manda a su madre a que nos esté recordando constantemente enmendar el camino. ¿Por qué todas estas apariciones? Sobre todo los últimos 200 años, ¿por qué tanto? Sí, porque precisamente, señor Luis, la característica principal de ese final de los tiempos iba a ser, está profetizado, la apostasía, es decir, la falta de fe del hombre en la verdad y en Cristo nuestro Señor. Entonces, esta apostasía pudo haber sido mayor o menor, más o menos intensa. Y Dios, que es un eterno presente, sabiendo que esto se iba a acentuar en estos últimos 200 años, donde además coincidía con un permiso, vamos a decirlo así, que Satanás le pidió a Dios para atentar a la iglesia según una visión que tuvo el Papa León XIII en 1884 y que el Padre Eterno le concedió a Satanás todo el siglo XX para atentar de manera especial a la iglesia. Por todas estas razones, la Virgen efectivamente a principios del siglo XIX empieza a desarrollar una labor extraordinaria, comenzando con la medalla milagrosa, la aparición ocurrida en 1830 en París, en la famosa Rue Dubac, en la calle Dubac, donde lega la medalla milagrosa. Pero aún antes todavía, aquí en la misma Francia, Santa Margarita María de Alacoque recibe la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, estamos hablando del año 1680 aproximadamente, donde le va a pedir que sea consagrado por parte del rey Luis XIV Francia al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el cielo sabía que de Francia podrían venir una serie de ideologías que a la postre hoy están causando un gran caos y una confusión y un desastre al orden de la familia, de la conciencia, de la vida humana, etc. Entonces, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI no hicieron caso al llamado del cielo, no consagraron Francia al Sagrado Corazón, y esa protección se perdió. Sí. Esto vino la Revolución Francesa. Sí. La Revolución Francesa, o sea, prácticamente 100 años después, pues tiene el eslogan masónico de libertad, igualdad y fraternidad. Y en mi opinión es uno de los movimientos más anticristianos de la historia, donde ensalzan a la diosa razón. Sí. Dice estos enciclopedistas franceses, Rousseau, Diderot y Voltaire, aplastad al infame, que es Jesucristo, y aplastad a la infame, que es la Iglesia. Entonces esta Revolución Francesa, que fue terrible, sentó las bases de lo que luego vendría a ser todos esos totalitarismos y el comunismo ateo, que luego la Virgen vino a pedir en Fátima que fuera consagrada Rusia al corazón inmaculado de María. Y lamentablemente, que es un tema largo, pero le puedo decir con conocimiento de causa y dados los hechos, que ni Pío XI ni Pío XII, aunque Pío XII está más justificado por la Segunda Guerra Mundial, pero ni Juan XXIII, ni Pablo VI, ni Juan Pablo II, ni Benedicto, ni el actual Papa Francisco han llevado a cabo la petición de la consagración de Rusia, como la Virgen lo pidió, nombrándola expresamente en unión con todos los obispos del mundo. Entonces, todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque el cielo quería dar protección al mundo y a la iglesia. Sí. ¿Ante qué? Ante las falsas filosofías y creencias nuevas que iban a hacerse presentes y que iban a provocar una confusión moral, intelectual, espiritual, de antivalores, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Y como consecuencia, las afectadas iban a ser las almas que podían perder el alma para toda la eternidad. Entonces el cielo hizo un plan
¿Quién fue la encomendada de ese plan? María. ¿Por qué María? María va a cumplir varias funciones en sus apariciones actuales, entre otras, llamada la conversión. Darnos los medios para realizar cada uno una defensa con nuestra espada y nuestro escudo, y oración, sacrificio, penitencia, ayuno, vida sacramental, Santo Rosario, uso de sacramentales, y todo eso ¿para qué? Para poder vivir virtudes, para ser buenos, y principalmente el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, eso lamentablemente ha caído en oídos sordos, y las consecuencias las estamos viviendo. Por eso ha habido 200 años prácticamente de manifestaciones. Quiero decir, muchas auténticas, otras no. No todo lo que se oye por ahí es de Dios. Hay mucha confusión, pero en lo esencial sí hubo un llamado del cielo a la conversión por las razones que estoy explicando. Me llama mucho sus visiones, como usted lo menciona y lo acaba de describir. Y obviamente no son las únicas. Nos vamos más atrás, una de las más relevantes en la historia de la humanidad, la de Nuestra Señora de Guadalupe, con otros fines también. Usted también sabe mucho acerca de esa aparición. ¿Hay alguna advertencia en esa aparición de la Virgen Guadalupe en específico? Guadalupe, por el tiempo que se da, que fue 1531, viene a cumplir un propósito distinto, que es facilitar la evangelización española en América. Y es la unión de dos culturas. Por eso toda la iconografía guadalupana tiene ese mensaje. Sin embargo, muy pocos han reparado que la Virgen de Guadalupe aparece encinta. No con el niño en brazos, sino encinta. Y está llena de sol y tiene 46 estrellas el manto de la Virgen. Son datos importantes porque la mujer vestida del sol que habla Juan en capítulo 12 del Apocalipsis parece referirse en un sentido a María y particularmente a la vocación de la Virgen de Guadalupe, porque es una mujer encinta, la que ve Juan, que gime dolores de parto, y digo en un sentido la Virgen porque María no tuvo dolores de parto, pero sí representa Guadalupe, pues un simbolismo de la iglesia fiel de este final de los tiempos. Entonces, aunque Guadalupe ocurre hace más de 500 años, casi 500 años, y su mensaje, su propósito más para el tiempo, su iconografía y simbología más se refiere a los tiempos actuales. Qué curioso esa conexión. Es evidente actualmente también. Mucha gente no se hubiera imaginado eso en ese entonces. Por cierto, me llama también la atención, licenciado, que mencionó sobre Guadalupe, España, la misión evangelizadora, que España pues llegó hasta Asia, hasta Taiwán y partes de Japón, pues obviamente cumpliendo ese mandato que apareció en la Virgen del Pilar. Digo, ya si nos vamos a regresar en el tiempo. A lo que voy es esto. Me llama la atención que Nuestra Señora aparece con el pueblo hispano y actualmente los hispanohablantes, castellano, no es por pararnos el cuello, y lo digo constantemente, pero somos en números, por así decirlo, el remanente que queda. No quiere decir que todos los hispanos sean fieles o que sean de buenas virtudes, pero es el remanente cuando estamos hablando de naciones, pues que queda, ya nomás somos las obras prácticamente, porque casi todo el mundo se ha vuelto modernista, ha abandonado la fe, se ha hecho apóstata. Francia alcanzó el éxito, lo dijo antes, pero fue abrazando la masonería, la revolución. Inglaterra, dejándose de la iglesia, los países de Alemania, las tribus en ese entonces de los estados papales también lograron una cohesión, pero ¿a cambio de qué? O sea, la historia reciente alemana pues ha sido muy sangrienta, ¿sí me explico? España fue la única que no hizo, al contrario, ellos sí se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús 3 veces, me dijo el doctor Bárcena, a quien le mandamos un saludo. España pierde su estatus. Es increíble, sí. España es la tierra de María Santísima,
y tiene España, desde luego, una misión trascendental en el triunfo de la Iglesia en este final de los tiempos, y Oye, es la semilla de la fe en toda América. Francia lo es del Sagrado Corazón de Jesús, aunque, como bien usted menciona, está inoculada completamente la masonería y otras ideologías equivocadas, y por eso nosotros en México, toda América, por eso decía el Papa Juan Pablo II, hablaba del continente de la esperanza, que es América, por esa misma razón, porque hay esas raíces europeas que lograron mamar el Evangelio en su profunda savia y que fue heredado a este continente para que este continente fuera el de la esperanza y el triunfo de la Iglesia en momentos donde la fe prácticamente se ha oscurecido en todos lados. Por eso México es un país, dentro de la confusión actual y de la violencia que estamos viviendo, es un país que tiene una misión y una encomienda muy importante que cumplir por su amor a María Santísima y también su amor muy grande a la Eucaristía, aunque eso va a hacer que tengamos que pasar por una gran prueba. sí, eso es, me temía que iba a mencionar precisamente. Es grande la recompensa, pero grande el sacrificio. Entonces, ahora sí, vámonos a estos tiempos que estamos viviendo. Hay confusión, ya sabemos cuál es el plan del cielo, cuál es la etapa en que estamos, hacia dónde vamos. Ahorita, licenciado, en medio de esta confusión, estoy empezando a ver que mucha gente está dudando y empieza, como dicen en México, a río revuelto, ganancia de pescadores. Llegan personas sin conocimiento, a veces hasta con mala intención, empiezan a confundir a las personas y muchos terminan o teniendo la idea equivocada de lo que es la iglesia, o abandonando la fe, o hasta luchando en contra de ella. ¿En qué situación nos encontramos, licenciado, para poner orden a todo esto? Bueno, mire usted, se está hablando mucho del futuro nuevo orden mundial. Uh-huh. Y hablan del nuevo orden mundial como algo muy satánico, lo cual en un sentido es correcto, si lo anteponemos al orden social cristiano. Pero en realidad, ese nuevo orden mundial del que se habla, y ahora a raíz de la pandemia y de la vacuna y de las fuerzas ocultas que desde luego existen, pero en realidad a mí me gustaría más afirmar que hoy en día ya existe el orden social anticristiano. Es un orden social que campea al mundo completo, donde ha producido gobiernos con gobernantes o presidentes o reyes que mayormente han, a través de los congresos, emanado leyes contrarias a la fe, contrarias a la iglesia, sí, contrarias al cristianismo, a los cristianos, al orden establecido por el Padre, leyes contrarias a la vida en sus diversas etapas. Y todo esto es parte de un orden social anticristiano. Hoy vemos la familia prácticamente destruida, la legalización de relaciones homosexuales y lesbianas, el tema de la ideología de género, la persecución contra iglesias, quema de iglesias, contra sacerdotes, el abominable delito y asesinato con premeditación, alevosía, ventaja y traición del aborto, no solo no se defiende, sino que se eleva como derecho, entre comillas, derecho humano de las mujeres. Es una serie de aberraciones y todo esto es parte de un orden social anticristiano que ya existe. O sea, no hay que esperar a que venga un nuevo orden mundial. No, este orden anticristiano que se ha erigido y que me recuerda el Salmo 2, que dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y meditan cosas vanas? Aventemos de lejos el yugo, Señor, no queremos que Él reine sobre nosotros. Eso es lo que existe en el mundo. Unos gobiernos totalmente ateos, totalitarios, que han envuelto a sus ciudadanos y fieles ciudadanos en violencia, en odio, en venganza,
en muerte, en sus diversas manifestaciones, y eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo, una agitación mundial cuyos próximos años parecen llevarnos a una guerra, a una revolución completa y absoluta, porque se ha anidado el odio del corazón de los hombres. Y en la iglesia, de la cual somos hijos, usted y yo, con pena tenemos que reconocer que hay ahorita un fruto también de falsas filosofías y de una masonería que se ha inoculado en la iglesia, haciendo eco de las palabras de Pablo VI en 1972, de que parecía que después del concilio vendría un día de sol para la iglesia, pero por el contrario, ha venido un tiempo de tempestad y oscuridad, porque ha intervenido el poder adverso, Satanás. Estamos viviendo un tiempo de gran confusión dentro de la iglesia, de división dentro de la iglesia, que además no estamos diciendo nada nuevo, porque cada día vemos enfrentamientos entre sacerdotes, obispos y cardenales. Y hay que decir que lo peor, tanto para el mundo como para la iglesia, está por venir. Si de nosotros Dios no ve nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, no ve que nos arrodillemos, que realmente pidamos perdón. Si eso no ocurre, como parece no ocurrir, no obstante la pandemia y todas estas pruebas que Dios ha permitido, entonces hay que prepararnos porque, repito, los momentos difíciles antes de que venga el triunfo y la renovación de la iglesia y la purificación del mundo, lo que va a venir antes va a ser muy terrible. Ese antes, bueno, por desgracia me lo quería brincar, pero no podemos. Se lo debemos a todo buen católico y toda persona a quien Dios está llamando, que son todos, pues tenemos que hacer un poquito de énfasis, licenciado. No podemos tampoco ser negligentes y decir todos alegría, armonía y vamos a abrazarnos. Ese tiempo es donde yo veo, no sé usted, que abunda en especial esta confusión, porque esa prueba, ¿cómo le quiere decir? Prueba de fuego, esa pureza, purificación, etcétera, antes de que lleguemos a esa nueva era, es donde mucha gente tiene muchas opiniones y muchas no están fundamentadas en nada más que en experiencia propia o lo que guste y mande. Muchos, por ejemplo, le voy a dar 2, 3 ejemplos ahí. Unos hablan, no, que esa purificación van a ser que si los 3 días de oscuridad, no, que si va a ser la tercera guerra mundial, no, que va a ser una pandemia, no, que la marca de la bestia, el anticristo, un papa que no es papa, no sé, todos. Vamos a ordenar, ¿de qué estamos hablando en esta etapa de purificación, licenciado? Para ponernos en orden, si alguien no sabe. Sí, mire usted, sí, efectivamente hay muchos comentarios y muchas opiniones de analistas católicos, otros que no son católicos, son paganos, que también analizan la escatología con el tema del anticristo y la semana de Daniel y la marca de la bestia y la vacuna. Y luego hay otro sector de la iglesia, lamentablemente, lo digo con dolor y pena, yo he perdido muchas amistades por eso, que atacan al Papa Francisco, lo denuestan, lo califican de falso papa, otros de falso profeta o la bestia de la tierra, o sea, una serie de aberraciones. Entonces, antes que nada, hay que dejar en claro, esto es muy importante, ya que me da usted esta oportunidad, el Papa es el vicario de Cristo. Hoy precisamente, que es la fiesta, bueno, hoy es fiesta de San Roberto Belarmino, por lo menos cuando estamos grabando en este momento. Sí. La fiesta de Santa Hildegarda de Bingen. Pero estos dos santos, Roberto Belarmino, yo mandaba un Twitter, cómo él recordaba la unión de la piedra angular que es Cristo y la piedra que es Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido cribarte como el trigo, pero yo he regado por ti, para que tu fe no desfallezca. Entonces Jesús, el Hijo del Padre, el que al Padre Eterno le está rogando para que la fe de Pedro no desfallezca. Un papa puede ser bueno, puede ser malo,
puede ser santo o no puede ser santo. Incluso le puede hacer daño a la iglesia si queremos verlo en esa tesitura. Pero el Papa es el Papa. El Papa es el vicario de Cristo. Es el que hace las veces de Cristo. Como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Y hay que defender al Papa, y hay que rezar por el Papa, porque al Papa le ha caído mucha crítica y mucha descalificación injusta y en parte por un análisis equivocado de las profecías. Eso hay que dejarlo por un lado claro. Por otro lado, el anticristo, que habla Juan en capítulo 13 de Apocalipsis, y la bestia de la tierra, que habla también Juan en este mismo capítulo, vamos a distinguir entre el anticristo genérico. Juan dice que muchos se han vuelto anticristos. Entonces, todo aquel que está en contra de Cristo es un anticristo. Y en ese sentido hay anticristos morales y anticristos personas. El comunismo es un anticristo, la masonería es un anticristo, todo totalitarismo es un anticristo, el nacionalismo como concepto filosófico aplicado al descubrimiento de la fe es un anticristo. Nerón fue un anticristo, Hitler, Stalin, Mao, en fin, son anticristos, porque van en contra de la doctrina de Cristo. Pero, ese anticristo del que habla Juan, que es una de las cabezas de la bestia, y su falso profeta no van a venir ahora. Eso no va a ocurrir en este tiempo. Eso es antes de la segunda venida de Cristo. Eso ya como paquete, porque todo el mundo mete el paquete de anticristo, falso profeta, la bestia la marca de la bestia, el castigo, los días de tinieblas, ahora mismo, y eso es un error. Eso ocurre antes de la venida de Cristo, porque el anticristo va a usurpar el lugar de Cristo. Incluso, o sea, esta doctora de la iglesia, Hildegard de Bingen, dice que el anticristo es el demonio encarnado, ¿no? Eso ocurre antes de la segunda venida de Cristo, junto con su falso profeta, y la famosa semana de Daniel, que habla del profeta, que la última semana de año de los 70, que habla sus profecías, también vamos a llevarla hasta el final, antes del fin del mundo. Entonces, lo que viene ahora es un ataque del mal en el mundo que se va a manifestar principalmente, con pena lo digo, en una guerra. Además, no estamos diciendo nada difícil de entender, porque estamos al borde de una guerra en medio de naciones poderosas, o a través de naciones poderosas, China, Rusia, Israel, Estados Unidos, algún país de la Comunidad Europea, que puede detonar en cualquier momento. También, y eso es parte de una permisión divina para purificar a la humanidad. Pero el mundo no se va a acabar por la guerra. También el mundo va a pasar por una purificación, mayormente como consecuencia de grandes catástrofes ocasionadas por desastres naturales, en la que se han involucrado los 4 elementos de la naturaleza: tierra, viento, fuego y aire. ¿Por qué estos 4 elementos? Porque estos 4 elementos de la naturaleza son parte de la misma creación divina, que están violentados o desordenados como consecuencia del pecado. O sea, el pecado es la causa teológica de un desorden de la naturaleza que lleva a decir a Pablo que la tierra gime dolores de parto y está herida por el pecado. Por eso decimos natura lesa, es natura lesionada, natura herida. Y esta herida de nuestros pecados provoca que la naturaleza salga de su cauce y vengan catástrofes naturales, y también como consecuencia, pues contaminación y otras enfermedades que van a venir. Y por eso hay que prepararnos para que nuestra fe y nuestra preparación de nuestro ser trino, cuerpo, alma y entendimiento pueda soportar esto que Dios permite por su amor para purificar a la humanidad. Esto debe quedar muy claro. Dios no le ahorró a su Hijo Jesús ningún sufrimiento
en la cruz, y era su Hijo unigénito, porque a través de la purificación, pasión y muerte de su Hijo, que es un acto de justicia divina, se iba a lograr la redención de la humanidad. Pero nosotros sí somos los culpables. Jesús le dijo a las hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto han hecho con el leño verde, que soy yo, ¿qué no harán con el seco, que son ustedes? Nosotros somos los culpables. Por tanto, guerra, purificación por medio de la naturaleza, y a la iglesia le espera una gran prueba. La iglesia ya está en las profecías privadas, nos habla Lucía de un papa que saldrá de una ciudad medio en ruinas, maleante, sobre los caballos sacerdotes. Se habla de una persecución contra la iglesia, contra el papa. Lo dijo Juan Pablo II en Alemania en 1980, el hoy santo Juan Pablo II. Dijo él palabras textuales, les voy a repetir: debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho grandes pruebas, que exigirán de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida, o sea, martirio, y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Y agregó el Papa: con vuestra oración y la mía es posible mitigar nuestra tribulación, pero no será posible evitarla, porque solo así la iglesia podrá ser efectivamente renovada. Y agregó el Papa: ¿cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la iglesia? Y esta vez no será de manera distinta. Entonces el Papa en 1980 está diciendo, cuando le preguntábamos sobre Fátima, lo que le vendría a la iglesia, una purificación por medio de la sangre, precedida de una persecución que a su vez va a venir, la persecución va a venir como complementada o avalada por una división que vamos a ver muy pronto en la iglesia, que ya existe virtualmente, pero se va a concretar, me da pena decirlo, pero se va a cristalizar eventualmente a la muerte del Papa Francisco. Entonces vamos a ver lo que Juan en Apocalipsis claramente habla de la mujer vestida del sol, que representa la iglesia verdadera que huye al desierto, versus una mujer prostituta, de Juan capítulo 17, Apocalipsis, vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y cardenales, encima que bebe de una copa de oro la sangre de los mártires y se emborracha de ella, y está encima de una bestia, o fornicando sobre una bestia, y la bestia encima de 7 colinas, que es Roma. Por eso los protestantes dicen que la iglesia es la gran ramera, lo cual no es así. Pero sí va a haber una división donde vamos a ver que la iglesia católica, que es la primera vez que ocurre, se va a dividir en dos. Ya hemos pasado por el cisma de Oriente, 1054, y ya hemos pasado por el cisma de Occidente en el siglo XIV, y ahora estamos en las inmediaciones de otro cisma muy terrible, donde va a haber un enfrentamiento de 2 iglesias y 2 papas. Y todo esto, ¿dónde estará nuestro consuelo, nuestra luz? Pues esa luz, la visión que tiene Juan Bosco, cuando ve a la iglesia zarandeada en medio del mar y emergen 2 columnas, en una María Santísima y en la otra el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Ahí está nuestra fortaleza. María como luz, como signo de los cristianos, auxilio de los cristianos, como la que Dios ha puesto en esta encomienda, esta misión para que sea madre del camino verdadero, y la Eucaristía donde está Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y de ahí no salirnos. Eso es lo que le espera al mundo y a la iglesia, Luis. Y si a pesar de todas estas pruebas, si a pesar de todas las gracias que el cielo va a dar, que van a ser muchas más en el futuro cercano, no nos arrepentimos, y el mundo sigue empecinado en seguir ofendiendo a Dios, entonces sí, vendrá un castigo terrible, donde
mucho de lo que ahora es tierra será agua, y mucho de lo que ahora es agua será tierra. Todo esto que estoy diciendo es bíblico, ¿eh? No sé. No es una opinión personal, no es un sentir mío, no, está fundamentado en lo que es la conmoción de los astros y de la tierra que habla el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el mismo Juan, cuando habla que la tierra se bamboleará como un beodo, estalla la tierra, pierde su luz. Juan habla de que las tierras serán movidas y los mares también. Y la misma Lucía tiene una visión sobre eso. Entonces, son tiempos donde si no nos convertimos, entonces Dios, además de estas pruebas que va a permitir, se verá obligado por su justicia y misericordia, que es un mismo y solo atributo, a purificar al mundo para que entonces venga una nueva época. Como dijo la Virgen en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará y se le concederá al mundo un tiempo de paz. Entonces, es importante ni perder la fe, ni tener miedo, porque el miedo no es de Dios. La Virgen siempre dice, no tengan miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestro cuerpo ser trino, nuestro cuerpo a imagen del Hijo, nuestro entendimiento a imagen del Espíritu Santo y nuestra alma a imagen del Padre Eterno. Fortalecernos, saber que es una prueba muy fuerte que va a venir al mundo y a la iglesia y de esta manera poder perseverar en la fe y ayudar a que otros perseveren en la fe a través de estos programas, a través de otras formas de apostolado que cada uno podrá llevar adelante, sin miedo, sabiendo que nos espera un tiempo nuevo, un tiempo de gracia especial con María Santísima para aquellos que, aun cuando somos pecadores, queremos realmente amar a Dios por sobre todas las cosas. A ver, licenciado, porque menciona muchas cosas muy interesantes que quiero desglosar un poquito. Primero, esa prueba, esa purificación, ahí hay muchos vaticinios que dicen que viene pronto, de aquí, digamos, unos dicen octubre del 2020, otros dicen el 2025, o sea, dan fechas variadas, ¿ok? ¿Cuándo se cree que puede llegar esa época de purificación? Segundo, pasada la purificación, esa nueva era, ¿cuál es la diferencia a otras eras o la que estamos viendo? O sea, ¿qué es tan relevante esa nueva era que nos puede dar esperanza? Tercero, cuando usted menciona Ezequiel y esta modificación de la tierra que Dios se habría forzado si no nos arrepentimos o convertimos, estamos hablando de ese juicio divino que estamos hablando de los fines de los tiempos o de esta era de purificación. Porque yo he escuchado a muchas personas hablar de eso. Muchas personas que tienen muy buen apostolado, por ejemplo, el señor Antonio Yagüe, que es una persona muy conocida de España, y otras personas que no son católicos que hablan sobre esa modificación de alguna manera u otra. ¿Cómo nos ubicamos en todo esto, licenciado? Vamos a ver, la primera pregunta respecto al tiempo. Las fechas solo las conoce Dios. Okay. Quien le diga de fechas, no es que mienta, porque no voy a hacer ningún juicio sobre ningún hermano, que porque pueda mentir, no, pero sí se aventura a equivocarse porque el día y la hora, y cuando el Señor habla que el día y la hora solo la conoce el Padre, no se refiere a que el día y la hora, entonces, por consecuencia, sí podemos saber el mes y el año, es un poco serio esa afirmación. No, los tiempos, aunque están medidos, pues Dios es perfecto, le corresponden al Padre. Entonces, si usted me pregunta a mí cuándo va a ocurrir todo eso, yo le puedo decir a usted que en mi lectura de acontecimientos, por mi experiencia y por los errores que he cometido, porque también hace 10 años, 15 años, me gustaba mucho hacer una especie de cronograma de eventos, y luego me di cuenta que no hacía bien a las almas por exceso y por defecto, porque la gente luego dice, pues a mí dame la fecha y luego entonces, y ajustan sus trabajos y su vida a eso, y es un error. Pero sí pienso, la lectura que hago es que en mi generación, tu servidor tiene 60 años, en mi generación y en la de mis hijos, mi hija mayor tiene 30.
Entonces, en todo ese lapso de tiempo va a ocurrir todo lo que les estoy explicando. O sea, en este lapso de tiempo. No es un tiempo breve de que en 10 años ya todo pasó. No, no es así. Nos esperan largos años de prueba, purificación, renovación y triunfo. Entonces, le estoy diciendo, su servidor tiene 60, si tomamos en cuenta que una generación son 70 años, pues dentro de los próximos 10 y lo que resta a mi hija mayor para cumplimentar una generación completa, en todo ese tiempo deben ocurrir los acontecimientos que le estoy mencionando. Es decir, no estamos hablando a un lapso de aquí a 50 años, ¿no? Es un tiempo mucho más corto. Pero eso ya dependerá, aunque Dios ya lo sabe, pero visto desde el mundo natural hacia lo sobrenatural, dependerá de la respuesta humana. Entonces, son eventos ya algunos muy cercanos y otros un poco más retirados. Pero es una sucesión de hechos que van a ir purificando a la humanidad y a la iglesia de manera vertiginosa. Eso por un lado. Por otro lado, me pregunta usted qué diferencia hace esto de otras eras. No, es muy importante porque aquí hay una profecía que es bíblica en la que un día Cristo será Rey de reyes y Señor de señores, en la que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cristo le dice a su Padre, en su oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Pues esta unidad es un proceso que se va a ir dando a futuro, y la primera que va a cimentar este triunfo del reino de Cristo es María. Por eso primero viene el triunfo del Inmaculado Corazón de María. O sea, primero viene la reina, forma, o va en el proceso de formación de sus apóstoles, de los cuales habló Luis María Griñón de Montfort, que son apóstoles que van a exceder en santidad a los antiguos, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Entonces van a ser santos, muy santos, cualitativamente más santos que los anteriores. ¿Quién va a formar esos santos? María. Y como usted bien menciona, porque ahí ya escuché ahí la transformación de la que habla Pablo. Pablo dice, os voy a revelar un misterio, en 1 Corintios 15. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, hay una transformación del ser. Se va a vencer la muerte en el futuro, pero eso es un proceso largo, a larga data. ¿Quién va delante de ese proceso? María. Porque María, nosotros muchos creemos que María no murió y no podía morir porque no tenía pecado. Jesús sí murió porque tenía otra misión del Padre, pero María no. Entonces María va formando a esos apóstoles para que en el proceso del triunfo de su corazón inmaculado vayan siendo los reyes que el día de mañana sean los reyes del Rey y los señores del Señor en el futuro reino de Cristo que se va a dar más adelante. Por eso esa etapa de la historia es muy importante, porque es un triunfo, no es el último, pero sí es muy importante el que se va a dar y que prepara el reino de Cristo en la tierra a futuro. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me dijo primero lo del tiempo, lo de las fechas, lo de esta diferencia entre una etapa distinta. ¿Cuál era la otra? Bueno, me surgió antes una pregunta, nada más, antes de que se me pase, porque esto lo he escuchado tanto aquí en Estados Unidos, en inglés, también como en español, cuando habla de este tiempo después de la purificación de estos monarcas que eventualmente va a acabar con el Rey de Reyes. Esto se refiere también cuando hablan de esta profecía sobre el rey, creo que en Francia, algo así, un nuevo rey que vendrá. ¿De ahí viene? ¿No se lo he escuchado? Sí, y también en España se habla del caudillo del Tajo. Bueno, eso va a ocurrir después. Eso no es ahora. Eso viene, vamos a decir, post-castigo. Eso viene después. Entonces, la iglesia va a seguir habiendo papas, seguirá habiendo muerte, o sea, seguirá habiendo pecado, pero el pecado va a estar comprimido, va a estar de alguna manera, comprimido, minimizado. El demonio va a estar atado,
Entonces, no va a haber pecados de instigación satánica, pero sí pecados de debilidad humana, de pereza, de gula, lo que usted quiera. Pero una época de especial santidad, pero no es todavía la parucía, hablo como parucía, la época de la presencia espiritual, de poder y gracia de Cristo antes de la segunda venida de Cristo. No sé si me estoy explicando. Si estoy hablando de una época donde el bien se impone sobre el mal, donde María va formando de una manera especial a sus apóstoles y la humanidad tiene una época de un crecimiento espiritual importante. Pero sigue habiendo pecado, sigue habiendo muerte. Cristo no ha venido, porque algunos dicen que Cristo va a venir ahora. No, Cristo no viene ahora, viene al final, como lo dije. Y esto iba a ser una época de un tiempo largo, de renovación de la iglesia, de presencia mariana espiritual más fuerte para formar sus apóstoles que van a ir preparando, repito, la parucía y el reino de Cristo en la tierra. Muy bien, muy interesante, sobre todo ahorita que menciona eso rápidamente, licenciado, porque se nos acaba el tiempo también. Menciona esta que va a haber muertes, no va a haber y todo. Hace sentido para muchas personas que María esté preparando todo esto nuevo era, como lo quieran llamar, porque a final de cuentas el evangelio llega por medio de María también, o sea, la encarnación sucede en el vientre de María y obviamente llega el regalo de la salvación, que es Cristo, la natividad, que es lo que vamos a celebrar un poco. Así es. Hace sentido que en esta ocasión también sea por medio de María una vez más. Licenciado, la otra área que quería rápidamente explorar era parte de esta modificación terrestre, o sea, donde habla de que áreas donde hay tierra va a haber agua y viceversa. Esa área específica que menciona, porque he escuchado muchas personas que literal unos dicen va a ser iniciada por medio de un asteroide, otros va a ser iniciada por medio de un terremoto, va a ser iniciada por muchas cosas, las que usted mande. ¿Esa época específica viene como parte de la purificación o viene ya en el último tiempo, no en el tiempo de las naciones? No, eso viene ahora. Esta modificación de cielos nuevos y tierra nueva, donde muere la justicia, que habla Pedro, y de esto donde va a haber el agua, mucho de lo que ahora es agua será tierra, y mucho de lo que ahora es tierra será agua, es el castigo. Y ese castigo que va a venir o que podría venir, si el hombre no se convierte, no nos convertimos, efectivamente está ligado a un evento cósmico. No es un terremoto, es un evento cósmico. Y ya con eso le estoy diciendo a usted que el origen viene de arriba. De hecho, en Garabandal, la aparición de la Virgen en España, sí, ella habla de un aviso que en estos eventos que yo le he mencionado a usted, de división de la iglesia, purificación natural, guerra, en un momento un papa huirá de Roma, no otro. No es Francisco, es otro quizá el que le suceda, o en el cisma que se va a dar. Cuando eso ocurra, todo eso esté en su peor momento, ahí vendrá un aviso al mundo, o sea, una oportunidad del hombre para convertirse, porque todos los hombres vamos a ver en un evento cósmico, en un choque de astros que se va a dar en el firmamento o en el sistema solar, va a provocar que todos los hombres internamente veamos nuestra conciencia, lo malo que hemos hecho y lo bueno que hemos dejado de hacer. Pues ese es un evento cósmico que se va a dar. Pero luego, consecuencia de eso, más adelante, años más adelante, si la humanidad no cambia, como consecuencia de eso que pasó, efectivamente pues si hay que decirlo, lo tengo que decir, un astro, efectivamente, podría enfilarse a la Tierra y pasar cerca, o muy cerca, o rozarlo, lo que sea, y eso provocaría este castigo de orden cósmico, donde, repito, mucho de lo que ahora es agua será tierra, y mucho que ahora es tierra será agua. No será el fin del mundo, pero sí, dice el profeta, la tierra se bamboleará como un beodo. Estalla la tierra, dice el profeta
en la Sagrada Escritura. Es la conmoción de los astros, como lo dice el propio Juan, que el cielo se enrolló como un pergamino, las estrellas cayeron del cielo. Estos eventos ya han ocurrido con anterioridad. Realmente, le comento rápido, en el 96, pues el cometa Chomsky-Levy, que se despedazó, pegó en el número de veces parte del mismo en Júpiter. Y 13 años después, lo que es inaudito, otro asteroide fue contra Júpiter. O sea, dos eventos de naturaleza cósmica del macrocosmos ocurrieron en un lapso de 15 años, cuando mucho ocurre una vez cada 1000. Entonces, yo tengo un libro recién, que es el último que escribí, y que hago precisamente referencia a todos estos eventos, que nos recuerdan el diluvio universal y esos acontecimientos que serán parte de la purificación de la humanidad y del castigo final si nosotros no nos convertimos. Y ahí están vinculados los famosos días de tinieblas, porque es un efecto de la estática que va a producir o produciría el paso cercano del asteroide. Interesante. Ya por último, rápidamente, licenciado, y agradecemos su tiempo y su bondad. El Papa, usted menciona, y quiero que nos recalque esto, que el papado no cesará, que es lo que yo noto muchas personas ven hasta con ansias, que con una actitud casi, digamos que hay unos que no reconocen ni siquiera al Papa Francisco, hay otros que lo reconocen a regañadientes diciendo, bueno, ya quiero que se acabe, voy a aguantar al Papa para que ya cese de existir el papado. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Primero que nada, sobre el Papa Francisco. O sea, ¿es verdaderamente el Papa? Yo creo que lo es. Muchas personas... El Papa de la Iglesia Católica hoy por hoy es Francisco. ¿Por qué es Francisco? Pues por la simple y sencilla razón de que su predecesor, Benedicto, en una audiencia el 11 de febrero, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, explicó que después de un largo razonamiento y meditación ante Dios, decidió renunciar a su ministerio papal con efectos para el 28 de febrero de ese año, que fue 2013. Pues renunció, los cardenales se reunieron, votaron, eligieron mayoritariamente a Francisco, le preguntaron si aceptaba a Francisco, dijo que sí, le pusieron su anillo papal, todos los cardenales pasaron a besarle el anillo y lo aceptaron como pastor supremo de la Iglesia, y luego al día siguiente fue la misa de entronización, o al día siguiente, 2 días después, el día de San José. Lo entronizaron, vino la entronización papal, estuvieron todos los cardenales. Y eso se llama, en derecho canónico, la pacífica adhesión de la Iglesia a la elección del romano. Si un grupo de cardenales, como dicen ahora, hubiera estado en contra, hubiera objetado la canonicidad de la elección papal, ahí era el momento de objetarla, no 5 o 6 años después. Es el Papa, punto. Que nos guste o no nos guste, esa es otra cosa. Que me hubiera gustado que sea así o que sea así, esa es otra cosa. Que es que el Papa no ha sido claro, esa es otra cosa. Pero es el Papa de la Iglesia Católica. Entonces, algunas profecías, algunas interpretaciones erróneas, les hace fácil decir, por la famosa profecía de Malaquías, que también está mal interpretada en mi lectura, es auténtica, pero mal interpretada, que este es el Papa falso. Okay. Nada que ver. Es un Papa, me puede gustar o no gustar, puede ser el Papa mejor o peor, pero es el Papa de la Iglesia y hay que rezar por él. Punto. O sea, eso no hay la menor duda. Benedicto ya no es Papa. ¿Por qué viste de blanco? ¿Por qué se sigue llamando Papa Emérito? Me parece que es un error de la misma doctrina, es decir, les agarró por sorpresa a los vaticanistas a la renuncia de un papa, cosa que no había ocurrido en 500 años. Entonces no supieron exactamente cuál era la figura jurídica más propia para un papa emérito. Entonces lo debieron de haber dejado como obispo, el obispo Ratzinger,
haberle quitado el anillo papal y haberlo vestido de negro y que ya no hable, como si estuviera, vamos a decir, muerto. Pero dejarlo vestido de blanco, con el anillo papal, y luego con todo lo que ha venido pasando, los seguidores de uno y de otro papa no han ayudado a la unidad de la iglesia. Eso ha creado algunas corrientes que van de mayor a menor disputa y crítica al Papa Francisco. Pero el Papa es Francisco, hay que rezar por él y se acabó. Ahora, ¿qué va a pasar? Los papas van a seguir hasta el fin del mundo. Lo que sí va a terminar son los papas de la iglesia asentada en Roma. Porque usted sabe que la romanidad no es una nota esencial de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Romanidad es accidental. Está en Roma la iglesia hoy, pero el día de mañana no va a estar en Roma. Las profecías dicen que Roma va a ser purificada, que va a pasar por una revolución. Eso va a obligar a que el Papa salga de Roma y ya no habrá más papas romanos. Pero esperamos que pronto venga la unidad de las iglesias. Que la iglesia ortodoxa, cuya prima inter pares es la griega, pero la más fuerte es la rusa, pueda unirse a Roma para que se fortalezca la iglesia. Y podríamos el día de mañana, ¿por qué no?, tener un papa en un lugar de la iglesia ortodoxa o que los papas regresen del lugar en donde partió la iglesia, que es Jerusalén. Entonces seguirán los papas que donde estén hasta el fin de la historia, porque habrá Pedros hasta el final. Entonces, una cosa es los papas romanos y otra cosa son los papas que habrá hasta el fin del mundo. Y eso sí es matemático, eso no es opinable, es así. Qué interesante, rápidamente un comentario acerca de eso, de todo el proceso de elegir al Papa Francisco. Me acordé de una boda donde dices, oye, habla ahora o calla para siempre. Es como llegar después de un matrimonio y decir, ¿sabes qué? No, siempre no cuenta, quiero que me regreses a mi hija. Pues como que no, ¿ah? Así es. Sí, el momento que había de evaluar si es o no es Papa, pues al momento de la elección, no ahora. Entonces, el Papa ha sufrido mucho. O sea, yo siempre he dicho que el Papa, que la debacle de la iglesia, que quede claro, soy hijo de la iglesia, llamo a la iglesia y todos los días rezo por el Papa y por la iglesia y por los sacerdotes. Pero sí me doy cuenta que la iglesia tiene más de 100 años que viene en picada o en caída libre y se agudizó con el Concilio Vaticano II. Juan Pablo II trató de rescatarla, vio un nido de grillos, valga la expresión, el Vaticano, mejor se dedicó a viajar por el mundo. Pero hubo también sus disputas, sus rencillas. Vino Benedicto, que también hubo un sector que fue acérrimo crítico a su pontificado. Y por Francisco, pobre hombre, lo digo en el buen sentido, con todo el respeto que merece, está en una terrible pasión, cargando una cruz muy pesada, que es la iglesia. Hay que rezar por él para que el Espíritu Santo le ilumine y para que tome las mejores decisiones que tenga que tomar y que se haga la voluntad de Dios, que Dios también permite para este tiempo difícil de la iglesia que estamos viviendo y que va a vivir en el futuro. Licenciado, ya para despedir, ¿qué podemos hacer para mantener la esperanza? Porque al final de cuentas somos la fe de la esperanza, lo digo constantemente, el catolicismo, a los que nos están viendo, porque nos ven en España, en Argentina, Uruguay, toda Hispanoamérica, obviamente en Estados Unidos. ¿Es posible mantener la esperanza? Y si es posible, ante todo esto que vamos a enfrentar, esta purificación y todo, pues, ¿qué debemos hacer en concreto? No, hacer lo que la Virgen pide. O sea, la Virgen nos invita a llevar una vida de práctica evangélica, a cumplir y hacer lo que Jesús nos dejó en su vida terrena, una vida de oración, de sacrificio, de penitencia, frecuencia sacramental, del rezo del Santo Rosario, vivir una vida de alegría sin fin, pese a la cruz y el sufrimiento. Porque el sufrimiento va a ser necesario, eso no hay forma de evitarlo. Y la oración y el sacrificio están mandados a que lo hagamos.
Entonces, bajo esa perspectiva, como una enfermedad, la enfermedad al final nos va, si tomamos el medicamento, nos va a curar. La humanidad y el mundo está herido por el pecado, está enfermo por el pecado, y la iglesia también. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos con la gracia de Dios, con la que la Virgen pide que hagamos, para que avivemos nuestra fe con obras, y esa fe con obras nos dé la esperanza de dos cosas. De que la vida del hombre en esta tierra, nosotros que somos creyentes, comienza a partir de la muerte. La vida verdadera a la que estamos llamados para participar con Dios en la felicidad eterna para siempre. Y dos, que este tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo, si bien amargo, por todo lo que hemos explicado, pero también es dulce, como el libro del Apocalipsis, porque nos prepara a una época extraordinaria donde María va a triunfar y María va a preparar. Así que eso nos debe llenar de esperanza, de alegría, de ilusión, sabiendo, repito, que el sufrimiento es necesario y que tenemos que hacer oración y sacrificio. Eso es. En efecto. Licenciado, para dar más seguimiento, tiene cuenta de Twitter, tiene una página de internet, Apocalipsis Mariano, ¿verdad? Se llama. Y además pueden conseguir sus libros en su página de internet. En Amazon. Amazon. En Amazon ahí ponen mi nombre, Luis Eduardo López Padilla, en amazon.com.mx, por lo menos en Amazon de México, y ahí pueden bajar algunos libros en Amazon. Creo que hay 5 o 6 libros que son los más actuales. El Twitter efectivamente es @LópezPadilla7 y la página de internet, como usted dice, apocalipsismariano.com. Licenciado, muchas gracias. Dios lo bendiga. Y aquí en Reconquista siempre nos despedimos con el saludo de sus ancestros, por cierto. ¡Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey.